Habrá una crisis económica en 2025. Es prácticamente, parece que fue lo que dijo Rey Dalio, un importante economista bueno, gente que, bueno, trabaja en la bolsa de valores y todo eso. Bueno, a ver acá qué dice. Crisis en 2025, ese es el planteamiento que se está haciendo Rey Dalio, uno de los inversores más legendarios del planeta en estos momentos. Y le preguntaban, ¿cuál es la situación de Estados Unidos? Y dice, hay un problema que puede ser inminente y ya se está cociendo. Hay un descenso Ah, entonces sería la crisis en Estados Unidos. del 2,8% de la actividad en Estados Unidos. Los ruidos están empezando a emerger. La proporción de estadounidenses que afirman que habrá menos empleos en los Entonces el título sería, ¿habrá crisis en Estados Unidos en 2025? Sería eso prácticamente lo que dice acá. próximos 6 meses aumentó al 26% en febrero. Es el nivel más alto en 12 años. ¿Realmente tiene razón Rey Dalio en lo que dice? ¿Estamos ante un inconveniente mundial que puede explotar por los aires? Este es el gráfico que nos marca el timing exacto de cuándo se puede secar la economía de Estados Unidos. ¿No? Crisis en 2025, ese es el planteamiento que se está haciendo Rey Dalio, uno de los inversores más legendarios del planeta en estos momentos. Puede haber una crisis de deuda inminente, es lo que nos está diciendo en una última conferencia en Dubái, en la que está haciendo, ya sabéis, un roadshow de su último libro, y le preguntaban, ¿cuál es la situación de Estados Unidos? Y dice, hay un problema que puede ser inminente y ya se está cociendo. Los 3 próximos años pueden ser peligrosos. ¿Realmente tiene razón Rey Dalio en lo que dice? ¿Estamos ante un inconveniente mundial que puede explotar por los aires? ¿O cuál es la situación macro en Estados Unidos? Vamos a hablar de todo ello a continuación, también de cómo proteger el patrimonio en este contexto que tenemos ahora mismo, y si de verdad Rey Dalio, en mi opinión personal, tiene razón o quizá esté exagerando por intereses particulares o porque piensa esto de manera ferviente, pero quizá pues tenga cierto grado de lapsus en algunas cuestiones. Vamos a ello. Pero antes, si os gusta este tipo de vídeo y los análisis que hacemos habitualmente, la única manera de apoyarlo es que dejéis vuestro like, tardáis nada en hacerlo, que Voy a dejar el video en la descripción acá, ¿está bien? dejéis abajo vuestro comentario. ¿Estáis de acuerdo con Rey Dalio? ¿No estáis de acuerdo? Simplemente pues por conocer vuestra opinión, yo os la voy a decir a lo largo del vídeo con un análisis profundo que voy a hacer particularmente de esta situación. Y por supuesto suscribiros al canal, que tenéis ahí al lado el recordatorio, ahí al lado tenéis el recordatorio de suscribiros a mi canal, que bueno, le dais a la campanita y tenéis cada vez que publico un vídeo ese recordatorio de he publicado un vídeo, ¿vale? Así hacemos la familia más grande, que estamos cerca de los 100.000 suscriptores. Bueno, vamos al lío y al análisis en particular, y como veis este titular salvaje de Investing. Rey Dalio de Bridgewater advierte sobre una inminente crisis de deuda en Estados Unidos. Dice que Mira, si pasa eso realmente, no va a ser nada bueno para Trump. Puede disminuir su popularidad y con eso, bueno, tener elecciones en 2 años para cambiar la gente del Congreso y bueno, no le puede salir muy bien, ¿no? que es inminente, que esto va a pasar ya de ya, ¿no? Luego vamos a ir con todo el análisis de cómo está la situación, pero vamos primero a las palabras de Rey Dalio y luego vamos a desnudar el componente macroeconómico en Estados Unidos. Dentro de las preocupaciones de Rey Dalio, como dice, Dalio está promocionando su último libro, Cómo los países se arruinan, donde explica el funcionamiento de los ciclos de deuda y aboga por un compromiso inmediato de reducir el déficit del 3%. Y ahí es donde viene el problema, porque dice que si no logra reducir el déficit de Estados Unidos, puede verse inmerso en una crisis económica casi sin precedentes y que compara con un infarto, cosa que ya dijimos aquí en el canal. Dalio teme que Estados Unidos pueda tener dificultades para encontrar compradores para su deuda. ¿Por qué? Pues porque se necesita emitir nuevos bonos para lograr pagar los que ya existen. Y si no se logra refinanciar esos bonos, pues Houston tenemos un problema, ¿no? Los analistas mismamente de JP Morgan alertaban a finales del 2022 que los 3 principales compradores de bonos del Tesoro estadounidenses eran bancos centrales extranjeros, bancos domésticos estadounidenses y la propia Reserva Federal. Y Rey Dalio advierte que Estados Unidos tendría problemas para vender su deuda a personas, instituciones, bancos centrales y fondos soberanos debido a las sanciones y un exceso de oferta de bonos. Cree que hay un desequilibrio significativo entre la cantidad de deuda que necesita ser vendida y los compradores potenciales. Bien, esta es la situación macro a la que se enfrenta Estados Unidos, pero ¿cuál es el grueso desde un punto de vista analítico de ahora mismo el momento en el que navega el país liderado en estos momentos por Donald Trump? El último GDP Now de la Fed de Atlanta, que pronostica cuál puede ser el comportamiento del PIB de este primer trimestre, evidencia que hay un descenso del 2,8% de la actividad en Estados Unidos, debido Y mira que no es el primer que escucho hablando sobre el problema económico de Estados Unidos. Hay un señor, creo que Lakash, ¿cómo se llama su nombre? Hice un video de él
que justamente habla sobre eso, sobre una crisis económica en Estados Unidos. Al aumento de las importaciones. El contexto macro se está desacelerando mientras que el repunte de la inflación está empezando a llegar quizá a una especie de techo, pero empieza a haber decrecimiento económico, ¿no? Desde el punto de vista de la actividad como marca este indicador de la Reserva Federal de Atlanta. El momento macro es bastante complejo. Y dentro de este momento macro complejo para el primer trimestre del año, que ya nos está marcando una desaceleración económica en este primer punto del ejercicio, tenemos este análisis que hacía Daniel Di Martino, que se plantea cuáles son los problemas y por qué este primer trimestre en Estados Unidos puede ser negativo y puede haber desaceleración de la economía. Y dice literalmente, por el tema de las importaciones, lo comenta aquí, dice las importaciones aumentaron, mecánicamente esto hace que el PIB caiga, ya que el PIB pues son esa fórmula matemática que es lo que mide tanto exportaciones e importaciones y toda la suma con las inversiones, consumo doméstico, etcétera, pues hace que tengas el componente, ¿no? Y las importaciones han aumentado mucho, con lo cual, pero una barbaridad y con lo cual la actividad ha caído de manera profunda debido a este gasto importante como consecuencia o como respuesta a la guerra arancelaria de Donald Trump. Dice, esto podría volver a normalizarse próximamente y no es un indicador como tal de recesión, sino de una desaceleración momentánea. Pero, dice, sin embargo, hay otros indicadores que siguen apareciendo a medida que la economía continúa desacelerándose. Y esgrime 4, que además los marca por ahí todo, ¿no? El contexto. Dice, el consumo se mantiene estable. Bueno, no crece, estable, ¿vale? Pero no hay crecimiento del consumo. La inversión en equipo se mantiene estable, ¿vale? La inversión residencial y no residencial está cayendo, ojo, punto importante, dentro de la parte de la desaceleración. Y dice, sin tener en cuenta el gasto gubernamental, la economía doméstica no está creciendo prácticamente en absoluto. Y recordemos que Scott Bessent, Elon Musk y Donald Trump están poniendo el foco en reducir el gasto público y ajustar el déficit, que es lo que decía Ray Dalio. Por eso creo que están haciendo los deberes hacia esa dirección. Pero hacer los deberes hacia esa dirección conlleva una crisis cíclica en Estados Unidos, no una gran depresión, que es lo que predice Ray Dalio de manera inminente. Entonces, creo que por ahí van los tiros ahora mismo. Creo que es posible que estén avanzando hacia tumbar la economía en el corto plazo. Y tumbar la economía en el corto plazo para que luego generar un crecimiento económico antes de que se celebren las elecciones de midterm en Estados Unidos y evitar una situación recesiva en ese momento. Mejor tenerla ahora que tenerla a mitad de ciclo o tenerla a final de ciclo cuando se celebran las elecciones presidenciales de nuevo. O sea que este análisis me parece bastante certero. Este análisis va de la mano de, fijaos, las últimas declaraciones de este congresista republicano, ya no es que lo diga yo, este congresista republicano, Jack Kimball, decía en su cuenta de X justamente lo que os estoy diciendo, que están intentando tumbar la economía y la bolsa para que la gente luego pueda comprar más barato y beneficiarse de rentabilidades a futuro. Literalmente, los presidentes Trump y Musk ya están trabajando arduamente para reducir el coste de las acciones en la bolsa a un nivel que permita que los estadounidenses promedio puedan volver a comprarlas. Me imagino que los productos de alimentación no tardarán en hacerlo. O sea que por ahí van los tiros de tumbar precios, generar una limpieza o ligera limpieza dentro del sistema, 2 trimestres de crecimiento negativo en Estados Unidos es una posibilidad, o un trimestre negativo, para después tirar hacia adelante. Y además, el mercado del crédito y la inversión de la curva de tipos durante mucho tiempo y después de esa inversión que se ha producido y los rendimientos de los bonos a 10 años nos están marcando un poco esa línea de tendencia. O sea que cuadra mucho y lo dice mismamente este congresista republicano. Claro, observad cómo las apuestas de recesión este mismo año han subido al 43% en Polymarkets. Que Polymarkets, bueno, en este caso no es en Polymarkets, es en Kalshi. Las apuestas de recesión económica han subido al 43% en Kalshi, que también es una casa de apuestas y que también anticipó la victoria de Donald Trump cuando no se preveía que fuera ganador en 2016. Y este mismo Mira, la gente está apostando de que va a haber recesión en Estados Unidos. Tengo que poner plata ahí también, entonces. año también han ido muy en consonancia los sondeos, diciendo en todos los estados que iba a ganar, y así fue. Pues bueno, esas posibilidades se han disparado en los últimos días, al 43%, tal y como publicaba por aquí The Covey Later. Los ruidos están empezando a emerger, y cuando los ruidos empiezan a emerger, hay que tomar acción. No quiere decir que esto sea un desastre tremendísimo, ni que no termine por producirse. Puede que no se produzca, pero desde el punto de vista del inversor y el ahorrador, siempre planteo soluciones que podemos hacer. Entonces, antes de ver en profundidad el grado de, o en el momento del ciclo en el que creo que nos encontramos y hasta cuándo puede durar la fiesta, nos vamos a mojar hoy hasta cuándo creo que puede durar la fiesta en la economía y en las bolsas, me puedo equivocar, os voy a plantear una solución o una alternativa, sin más, para que movilizáis a vuestros ahorros, que es lo que yo hago personalmente. No es ninguna recomendación de inversión lo que voy a decir a continuación, pero creo que es de utilidad para la gente igual que lo es para mí. Para mí lo es. Y yo, como comparto conocimiento, pues intento hacerlo con vosotros. Me refiero a que parte de vuestros ahorros los podéis colocar en productos como los que ofrece Freedom 24 de la colocación de dinero a largo plazo, que no es sino un swap OTC que te está rindiendo anualmente al 3,9% en euros y al 6,58% en dólares. Obviamente, Mira, toda inversión conlleva un riesgo. acá está haciendo propaganda de, bueno, pero parece interesante la inversión, ¿no? A mí esto es una asunción de riesgos que no es enorme, que merece la pena. Invertir en este swap, fijado la rentabilidad a este porcentaje, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a seguir bajando, me parece interesante. En los vídeos que siempre hago con Juan Ramón Rayo voy haciendo aportaciones constantes dentro de este tipo de productos. Ya tenemos más de 10.500 euros alocados, situados en este producto, y creo que vosotros os podéis beneficiar también. Así que os dejo mi link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que os podáis aprovechar de todo esto. Ya sabéis que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, todos los disclaimers que hay que tener en cuenta y que obviamente
hacéis vosotros vuestra propia estrategia de inversión, pero para mí merece mucho la pena. Y más con lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué momento del ciclo económico nos encontramos? Porque ya vemos que las probabilidades de recesión aumentan, que el GDP now de Atlanta muestra una contracción en el primer trimestre del año. Seguramente se reajuste, pero como nos decía Daniel antes en su análisis, pues ciertamente sí que hay posibilidades de que haya un crecimiento más suave del que se había previsto inicialmente. Y claro, siempre las recesiones económicas vienen por shocks, o habitualmente vienen por shocks. Como por ejemplo, en 2020 el COVID-19, en 2007 el crash del mercado de la vivienda, en el año 2001 el estallido de la burbuja de las .com, en 1990 la invasión de Kuwait por parte de Irak y la guerra del Golfo. En fin, aquí tenéis todos los catalizadores que han emergido. La cuestión es cuál es el catalizador que hará que aparezca una crisis. Eso que iba a preguntar, que cuál sería el catalizador de ahora. Próximamente, ¿no? O que haya una potencial crisis próximamente. Eso es lo que hay que investigar viendo el flujo del crédito y cómo ha evolucionado absolutamente todo. Pero esta parte de la guerra arancelaria y algún shock que se pueda producir dentro de ese mismo esquema puede tener parte de la culpa de que en algún momento el catalizador sería Trump. haya un momento de, o tengamos un instante de que hasta aquí hemos llegado y sea el catalizador total que ahora mismo no lo tenemos monitoreado. Suele ser algo que no se espera en el momento. Pero creo que nos están dando pistas el escenario global. Pues, pero bueno, si van a hacer una recesión para después mejorar la economía, tiene sentido, pero tiene que ver también si no sigue, ¿no? Empieza la recesión, está todo pronosticado para que mejore y empeora la cosa. Eso sí, se podría y todo. Puede ser por el real estate comercial, que ya lo hemos visto muy tenso, puede ser problemas de liquidez a futuro, a finales de este año, puede ser 1.000 millones de cosas que tener en cuenta. Pero algo siempre lo vuela por los aires, siempre hay algo que lo vuela por los aires. Mismamente, Heather Long, que es columnista lo tenemos por aquí, columnista del Washington Post, explicaba ahora mismo el shock en el que está inmerso el mercado. Dice, Trump está dirigiendo la economía hacia una recesión con estos aranceles masivos y rápidos recortes gubernamentales. Mira. Quizá el responsable sea la propia administración, como decíamos antes, limpieza para luego crecer. Es una hipótesis importante esto. Dice, las acciones se están vendiendo. Los consumidores tienen miedo y reducen el gasto. El Nasdaq se tambalea cerca de una corrección y Trump acaba de romper nuestra relación de mejores amigos con Canadá sin ningún buen motivo. Esta es una receta para un crecimiento mucho más lento. Menos empleos y precios más altos. Y ahora me acuerdo, leí algo de eso en Twitter. A ver, acá en algún lado había leído algo así que creo que lo retuiteé, mira. Acá. El desplome bursátil muestra que la perturbación de Trump no puede contenerse. Y acá, mira, ellos pusieron el siguiente. Donald Trump nunca dijo a los votantes que podría haber una recesión en el camino hacia su nueva edad de oro. La negativa del presidente en 2 ocasiones a descartar una contracción económica este año desató este lunes un desplome bursátil que golpeó las cuentas de jubilación de los estadounidenses. Pero las pérdidas del 9% en el S&P en menos de un mes reflejan una fuerza más amplia desatada por el presidente en su nuevo mandato. La inestabilidad global y la incertidumbre sobre lo que hará a continuación y cómo será el mundo cuando termine. Trump está intentando echar por tierra todo lo que el mundo creía saber sobre la ayuda exterior, el comercio y la política económica de Estados Unidos. Ha desencadenado guerras comerciales con los vecinos estadounidenses, ha despedido indiscriminadamente a miles de trabajadores del gobierno y ha pasado a castigar a las víctimas en Ucrania, fracturando un vínculo de confianza de 80 años con los aliados. Quizás acá empieza el problema, ¿no? Y como dijo a la Nación hace una semana, no hemos hecho más que empezar. Así que no sería de extrañar que haya que pagar un precio. Los votantes de Trump adoran su instinto para la disrupción y la volatilidad, pero con la confianza del consumidor debilitándose, la contracción desacelerándose y el temor a una recesión en aumento, lo último que necesita la economía es un presente generando más incertidumbre. Pero en una entrevista en Fox News el domingo, Trump careció de su habitual ampulosidad cuando se le preguntó si la fuerte economía que heredó del expresidente Joe Biden se inclinaría hacia la recesión este año. Odio predecir cosas, así dijo, y agravó el daño más tarde del Air Force One
al decir, quién sabe, no fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo, un presidente conocido por su certeza inquebrantable. El aparente reconocimiento de Trump en Fox News de que sus políticas, incluidos los aranceles, podrían causar un periodo de transición para la economía también fue inquietante, ya que parecía indicar que se avecinan dolores a corto plazo y que está preparado para que un país cansado de los altos precios de los comestibles y la vivienda los soporte. Mira. Entonces, sabía que había leído algo en algún lado sobre eso. Bueno, tiene bastante razón el señor acá, ¿cómo era su nombre? Héctor Chamizo. Vamos a seguir mirando, ¿no? Es posible, ¿cómo eso podría reflejar en nuestros países? Eso también me gustaría saber, pero acá que no va a hablar de eso, ¿no? Pero está interesante. Bueno, publica la cotización del Nasdaq durante estas últimas semanas. Claro, hay cosas que sí que se pueden tener en cuenta dentro de este análisis y cosas que yo pienso que están lejos de la realidad. La guerra arancelaria viene mal y estos shocks también, pero es una guerra que se está utilizando como arma de negociación. ¿Y hasta qué punto va a ser cierta? Pues eso es lo que hay que preguntarse, porque a lo mejor es catalizador para que esto se dé la vuelta. Entonces, vamos a ver hasta qué punto quieren, o hasta qué punto esa es la excusa de que la economía se tumbe. Y no sea más bien, pues la parte que sí que estoy de acuerdo, de la reducción del gasto público. Que eso sí puede tener un impacto importante dentro de la evolución económica estadounidense. Yo creo que esto sí que es interesante lo que decía Ed Jardini en su último informe y que se hacía eco Global Market Observer, que es que los consumidores estadounidenses ya dicen que ya están en recesión. Fijaos, ya lo dicen, ya está aquí los consumidores estadounidenses. La proporción de estadounidenses que afirman que habrá menos empleos en los próximos 6 meses aumentó al 26% en febrero. Es el nivel más alto en 12 años. O sea que ya el mismo consumidor estadounidense está percibiendo que vienen nubes negras. No lo digo yo, lo dice el consumidor estadounidense, tal y como publica por aquí The Covey Letter, ¿no? Pero claro, también Nick Gillespie, a través de su cuenta de X, decía algo que influye bastante para entender este ciclo, y es que siempre que hayamos tenido un nivel de incertidumbre geopolítica tan alto, o un repunte importante, a posteriori viene una recesión económica, como en 1990, como en el año 2000, como en el año 2008. Bueno, ya es un indicador de momentum, el pico este de 2008, como en 2020 y ahora, ¿no? Suele ser indicador de momentum o adelantado. Pero siempre que ha repuntado, siempre que ha habido recesión económica, hemos visto repuntar este índice. Pero no siempre que hemos visto repuntar este índice ha habido recesión económica. Yo creo que se entiende lo que digo, aunque parezca un trabalenguas, pero es así. Entonces, esto simplemente es para vigilarlo. Por la incertidumbre macroeconómica y geopolítica no tiene por qué venir per se un ajuste correctivo en la actividad económica del país norteamericano, pero sí como algo que seguir bastante de cerca. Porque hay más apuntes que hay que hacer al respecto. Y este es el que me parece fundamental. Este es el gráfico que nos marca el timing exacto de cuándo se puede secar la economía de Estados Unidos. Lo tenemos delante de nuestras narices y nos aporta mucha más seguridad sobre el punto en el que todo puede cambiar. Y son los flujos de liquidez. Es la evolución de la liquidez global, tal y como publica Michael Howell de Cross Border Capital, que es un experto en fontanería monetaria y sabe a la perfección cómo evolucionan todos los ciclos. Ahora mismo estamos en un punto de liquidez en la que estamos en fase expansiva. Generalmente el promedio de liquidez llega en torno a estos niveles aproximadamente. Podemos expandirla todavía mucho más, como en la pandemia, como en 2009 y, bueno, en 2007 mejor dicho, y mirad los picos tan altos también que podemos tener. Pero más o menos sobre este nivel y este nivel podemos encontrar la expansión de liquidez. Eso es lo que nos quiere decir, y este gráfico, como está algo desactualizado, tendríamos ahora mismo la liquidez como por estos niveles, más o menos. Esto lo que nos indica es que nos queda este margen de maniobra en la expansión de liquidez global, en cómo evolucionan los ciclos de liquidez, para ver en qué punto puede revertirse y puede drenarse esa liquidez que tenemos dentro del sistema. Y ese drenaje de la liquidez, según los ciclos habituales de cómo evoluciona todo esto, suelen producirse en el momento en el que se alcanza el pico y se baja muy rápidamente. Y esto está estimado, ¿sabéis para cuándo? Para finales del 2025 o principios del 2026. Hay dos posibilidades con respecto a esta evolución de la liquidez. Uno, que haya algún factor externo que lo adelante y que haga que la liquidez se seque y tengamos una recesión económica derivada de todo esto a finales de este mismo año, incluso antes,
incluso antes, porque todo se ha demorado con patada hacia adelante, y si se recorta el gasto público y se pone el ojo, o el dedo, mejor dicho, si se pone el dedo en el ojo, el dedo en la llaga, pues se puede anticipar todo esto, y puede ser que esa sea la estrategia de Donald Trump y Elon Musk, como he comentado anteriormente, esa es una posibilidad. Y la otra es que en 2026 es cuando esto se produzca y tengamos una crisis económica importante. Yo, si me tengo que mojar, creo que Donald Trump va a evitar algo o va a intentar que tengamos una desaceleración suave durante el 2025 y que probablemente sea ya en 2026 cuando aparezca algo que drene la liquidez por completo, como hemos visto en ciclos anteriores, y entonces sí que tengamos una recesión económica de un tamaño importante. Pero políticamente eso es bastante malo porque, bueno, 2026 creo que es las midterms. Hay margen de maniobra, con lo cual yo creo que la fiesta van a intentar que perdure este año, que más o menos sea un ejercicio medianamente plano o con picos y mucha volatilidad, pero los principales problemas sí que pueden ir apareciendo a finales de este mismo año y más en concreto a principios del 2026, a no ser que los ciclos de liquidez cambien, que todo esto puede pasar. Pero Bueno, y con las elecciones en medio de mandato, puede perder bastante diputados y senadores. No lo sé. es algo que tenemos que tener en cuenta. Y que ya no solo es que tenga en cuenta yo, sino que mismamente JP Morgan va en esta misma dirección. Y no JP Morgan, el Mira. departamento research, que puedes decir está muy sesgado y tiene intereses partidistas y demás. No, 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 no. La mesa de trading de JP Morgan, los que operan constantemente en la bolsa, están viendo estos temores y están viendo la posibilidad, y lo veis en este titular de la CNBC, directamente, de que tengamos un crecimiento económico que pueda ir a desplomarse próximamente. Say, the economic growth expectations may crater. Que puede haber un desplome en las expectativas del crecimiento económico y que están moviéndose tácticamente a ser bajistas en la bolsa como consecuencia de este clima. Por eso digo que la primera parte del programa, en la que digo que Donald Trump, Elon Musk y Scott Bessent a lo mejor quieren depurar el ciclo de manera suave, es una posibilidad y por eso JP Morgan actúa en esta consecuencia. Y por eso hay esas dos vías. Uno, que lo quieran hacer de manera suave y que haya una desaceleración que no termine en recesión o que sea una recesión muy, muy suave, muy mild recession, ¿no? Y intentar no cargarse mucho el ciclo, tener 6 meses de actividad a la baja, pero que luego haya un crecimiento estable, o que se pueda alargar algo y que los ciclos de liquidez terminen por limpiar todo y sea en 2026 donde venga pues un ajuste mucho mayor y mucho más severo. Está esa posibilidad, ¿no? Dentro de lo que ven también los traders de JP Morgan. Igual que, bueno, Dan Niels sí que dice que está intentando forzarse a comprar tecnológicas en caídas. Y creo que es relevante esta situación. Entonces, por hacer el resumen de todo, y como hablábamos al principio de Ray Dalio, y el vídeo está titulado por él, porque ha sido muy llamativas estas declaraciones sobre la crisis inminente y cómo estamos en el contexto macro, yo diría que Ray Dalio hace bien, por un lado, en exponer riesgos de cola que existen en el mercado. Me parece quizá demasiado exagerado pensar en que esto puede explotar de manera inminente. Creo que hay argumentos para pensar que no, como vemos ahí en los flujos de liquidez, pero sí pienso que si vamos a esta dinámica, puede que tenga parte de razón. Otra cosa es que los gobiernos y los bancos centrales van a intentar evitar a toda costa que esto ocurra. Yo creo que como información, os lo tengo que decir, pienso que Ray Dalio es una voz autorizada del mundo de los mercados y la economía, y tengo que exponerlo. Y luego sí que, en mi opinión personal, de análisis ya más puro, estoy de acuerdo en que hay dos alternativas que pueden tomar en Estados Unidos. Y es la de la posible desaceleración del ciclo para crecer mucho en los próximos años, mucho, 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 y que genere una oportunidad de inversión masiva, o más o menos intentar evitar, para que el propio ajuste te lo lleve. Porque se ha demorado mucho el ciclo económico, ha madurado de manera extrema, las valoraciones en la bolsa están muy, muy altas y hay un riesgo importante de que si esto sigue estirándose, se produzca un crash muy fuerte. Y esto es lo que intentaremos evitar como inversores, y por eso os planteaba alternativas de fijar nuestras rentabilidades a un plazo, a un año, por ejemplo, a través de swaps, como el swap de Freon 24. Además, como os he dicho antes, también, además de fijarlo, tenéis la Welcome Promo, os regalan acciones de regalo en función a la... Bueno, muy interesante todo lo que dice acá. Realmente estamos avisados de que puede pasar allá y bueno, que lo que pasa en Estados Unidos puede atingir, puede tener consecuencias para todo el mundo. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Muchas gracias, Héctor. Bueno, acá. Yo particularmente creo que Ray Dalio está totalmente acertado, si bien como siempre no sabemos cuándo será todo al garete. Si bien el oro está subiendo, la moneda fiduciaria cada vez vale menos.
La crisis ha llegado al poder adquisitivo de los ciudadanos que notaron la subida notable de los alimentos, alquileres, la vivienda, los automóviles. Otra cosa es cuando caerá la bolsa, eso no lo sabemos. Muy bien. Grandes inversores, analistas, expertos, Busalti, etcétera, van a analizar siempre las cosas en función eh, de sus proyectos inversores. Justo como con otros, escúchale y decidí tú mismo en lo que es más sano, tanto si acertas como si te equivocas. Ah, ¿Hasta qué punto le puede salir la jugada bien con toda esta crisis de confianza y políticamente inflacionista? Los mercados e inversores se olvidarán, si más, muy profundamente debe ser la recesión para que los precios se desplomen tan fácilmente. Con la deuda de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, ¿estamos realmente preparados para la próxima crisis global? Esa es una pregunta, bueno, ¿qué le parece a ustedes? ¿Va a haber recesión en Estados Unidos? ¿O es una falsa alarma nomás que están haciendo? Deja en los comentarios. Si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.